Hola, deseo presentarles mi nuevo libro, Historia Global del Cristianismo. Este libro es el resultado de más de 45 años de enseñanza sobre el tema en seminarios y universidades. En un solo volumen encontrarán un análisis crítico del desarrollo histórico del testimonio cristiano en todas sus versiones y en todo el mundo, a lo largo de los siglos. El estudio del pasado adquiere un valor especial cuando el estudiante reconoce su propio papel en el curso de la historia. Cuando tomamos conciencia de que somos protagonistas y peregrinos en el tiempo, entonces estamos listos para aprender más y mejor de la historia. Esta actitud hace que el estudio del pasado no resulte aburrido ni difícil y que se despierte nuestro interés por los eventos acontecidos. En esta presentación deseo llamar la atención de ustedes sobre 3 cuestiones de carácter introductorio. Este libro de texto contiene material suficiente para uno o más cursos introductorios a la historia del cristianismo. No es fácil resumir en relativamente pocas páginas y en forma clara y sencilla la cantidad astronómica de material que existe sobre esta disciplina. Es difícil en un solo libro o serie de libros encontrar algo que pueda servir a las diversas necesidades y los diversos enfoques de los lectores. No obstante, en la mayoría de los centros de estudios teológicos y de formación ministerial en América Latina, la enseñanza se desarrolla sobre la base de una línea cronológica. Un curso completo de historia del cristianismo puede ser dividido en 4 partes fundamentales. Los primeros 500 años, los 1000 años de la Edad Media, el período de las reformas de la Iglesia y el cristianismo denominacional. En el presente estamos transitando por lo que sería un 5º período que bien merece ser considerado, al menos provisoriamente, como el período postdenominacional o lo que considero como un nuevo período apostólico. En este libro de texto se sigue mayormente un criterio cronológico. El material está arreglado en 4 partes principales y cada una de ellas dividida en un número de unidades de estudio, cada una atendiendo a diversos temas. El estudio de la historia del cristianismo es algo especial. Es de gran provecho para el líder cristiano. Primero, el estudio de la historia del cristianismo reafirma la fe del creyente en la validez de su mensaje y obra. No hay una explicación adecuada para la vitalidad continua del testimonio cristiano frente a las tremendas dificultades por las que ha atravesado que no sea la validez del mensaje que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Los frutos de la proclamación de este mensaje renuevan la fe en la obra del Espíritu Santo como agente de la acción redentora de Dios en la historia. El testimonio cristiano ha hecho una contribución significativa al desarrollo de la humanidad. Podemos mencionar 5 contribuciones en este sentido. El cristianismo ha revalorizado la vida del ser humano individual y la sociedad como un todo. Esto ha tenido un impacto especial en los grupos humanos más oprimidos, las mujeres, los niños, los enfermos, los marginados, los prisioneros y los esclavos. El cristianismo también presenta el concepto más alto de la sociedad, el reino de Dios, la sociedad de todos los redimidos bajo el señorío de Cristo. Una segunda cosa es que el cristianismo ha revalorizado el trabajo del ser humano.
En lugar de ser una fuente de humillación y explotación, el testimonio cristiano ha enseñado que el trabajo es una oportunidad para glorificar a Dios y cumplir el destino propio como mayordomo de su creación. El cristianismo ha contribuido a la elevación social de los trabajadores alrededor del mundo. Una tercera cosa es que el cristianismo ha revalorizado la educación del ser humano. Gracias al testimonio cristiano, la educación ya no es entendida como un privilegio para unos pocos, sino como un derecho para todos, sin exclusiones. El ejercicio de este derecho inalienable es esencial para el desarrollo de la dignidad de cada persona. Debe recordarse que los primeros en ofrecer oportunidades de educación a las mujeres fueron cristianos. Una cuarta cosa es que el cristianismo ha revalorizado la historia del ser humano. El testimonio cristiano ha provisto de una nueva interpretación de la historia que ofrece esperanza para la humanidad y sentido al devenir. El cristianismo cambió el concepto griego de la historia como una serie de ciclos dominados por el destino o la fortuna. La fe cristiana toma en cuenta tanto la inmanencia como la trascendencia de Dios en los eventos de este mundo, pero reconoce que el ser humano no alcanzará su destino final dentro de la historia, sino que evoca su esperanza para que mire más allá de la historia a la victoria final de Cristo. Y en quinto lugar, el cristianismo ha revalorizado las relaciones del ser humano. Su mensaje habla de la eliminación de prejuicios, odios, racismo, discriminación e invita a todos los seres humanos a reconciliarse con Dios y los unos con los otros. El llamado a la reconciliación incluye la idea de una nueva fraternidad y solidaridad entre los seres humanos que tiene que encontrar expresión concreta en la vida de la comunidad de fe como modelo de comunidad cristiana. A todo esto agregamos, en segundo lugar, que el estudio de la historia del cristianismo demuestra la falacia de confundir los perfiles culturales del cristianismo con el evangelio mismo. En la historia del cristianismo es posible ver periodos áridos y oscuros, cuando apenas la cáscara externa de la religión parecía estar intacta. Las cruzadas, los papas renacentistas, la imposición del cristianismo a los pueblos nativos en América Latina, los destinos manifiestos y los imperialismos mesiánicos son apenas algunos pocos ejemplos de la confusión entre subproductos culturales de la fe y el evangelio cristiano. La confusión de la fe cristiana con la cultura occidental ha sido frecuente y generalmente con resultados deplorables. Tercero, el estudio de la historia del cristianismo enseña la futilidad de esperar la perfección aquí en la tierra y de este lado de la eternidad. Esta expectativa de construir un mundo perfecto ha sido el fracaso de más de un idealista. Incluso muchos cristianos se han alejado de sus respectivas comuniones cristianas en razón de que han encontrado imperfecciones en ellas. Por supuesto que parte del ideal cristiano es aspirar a la perfección y trabajar por la santidad. Pero hace falta de un balance para ver que de este lado de la eternidad la perfección no es posible, ni siquiera en la iglesia. Pretender que la iglesia sea perfecta es confundir al cuerpo de Cristo con el Señor mismo. Cuarto, el estudio de la historia del cristianismo desenmascara a los verdaderos enemigos del Evangelio. Estos enemigos no son las imperfecciones de los hermanos, por más perturbadoras que éstas sean. Estos enemigos no son las disposiciones
disparidades en la comprensión teológica entre cristianos sinceros, por más confundidoras que éstas parezcan. Los enemigos reales no son siquiera las iglesias rivales que alguna vez nos han perseguido, excluido o discriminado. Los verdaderos enemigos del Evangelio son Satanás y sus huestes de maldad, junto con los poderes que ellos desatan: secularismo, relativismo, materialismo, hedonismo, consumismo, egocentrismo, imperialismo, terrorismo, etcétera, etcétera. Y quinto, el estudio de la historia del cristianismo alienta una visión ecuménica de la fe. La historia del cristianismo nos ilustra la unidad esencial de los cristianos en torno a la fe en Cristo. Los períodos de grandes avivamientos espirituales en esta historia no han estado restringidos a un grupo particular. El testimonio cristiano ha sido más impactante y efectivo cuando ha sido el resultado de la unidad de los cristianos en respuesta a la oración de Jesús según el Evangelio de Juan, capítulo 17. Sexto, el estudio de la historia del cristianismo demuestra la validez del principio de la unidad en la diversidad. Pablo enseñó esta verdad bajo la figura del cuerpo y sus diversos miembros, cada uno de los cuales tienen sus propias funciones, pero necesitan de los demás. El gran factor espiritual a lo largo de los siglos ha sido el descubrimiento de que las diversas comuniones de fe dentro del cristianismo pueden enriquecerse unas a otras y encontrar su unidad esencial en Cristo, sin perder la validez de su propia contribución. Séptimo, el estudio de la historia del cristianismo desarrolla un espíritu de tolerancia y comprensión. Tolerancia no significa renunciar a la verdad, más bien es la disposición de permitir a otros ejercer el derecho de expresar sus propios puntos de vista. Nadie puede estudiar la historia del testimonio cristiano sin sentirse perturbado por las profundas heridas producidas en la Iglesia por la intolerancia. De igual modo, el conocimiento del pasado cristiano ayuda a desarrollar una mayor y mejor comprensión de los hechos, y esto a su vez permite un ejercicio más inteligente del amor y la aceptación. Y por último, octavo, el estudio de la historia del cristianismo provee de una perspectiva adecuada para valorar las tendencias y movimientos del presente. A través de sus estudios históricos, el creyente está mejor capacitado para reconocer a los cultos de nuestros días, la reaparición de viejas herejías. Uno puede constatar el hecho triste de que cada generación muchas veces repite los mismos errores del pasado. Una perspectiva histórica nos puede ayudar a ser mejores profetas de Dios al ver su mano obrando en la historia. Y en cuanto al desarrollo histórico o de la historia del cristianismo, podemos decir lo siguiente: hay tres religiones que pretenden ser universales y que en ciertos periodos de la historia se han difundido por el mundo. Estas religiones han apelado a las personas de todas las razas, culturas y lenguas con sus doctrinas y prácticas. Son el budismo, el cristianismo y el islamismo. El budismo comenzó en el noreste de la India 6 siglos antes de Cristo. Y el islamismo nació en Arabia 6 siglos después de Cristo. El budismo se esparció hacia Oriente, donde llegó a ser la religión más difundida en Asia, mientras que el islamismo se extendió principalmente hacia el este de Asia y al sur de Arabia y se transformó en la religión de 2 continentes, Asia y África. En los últimos
4 o 5 siglos, ninguna de estas dos religiones ha dado muestras de mayor vitalidad. No obstante, en años más recientes se han dado ciertos indicios de avance y renovación. El fundamentalismo islámico ha llamado la atención de todo el mundo, mientras que el budismo se ha infiltrado significativamente en la cultura occidental. Ambas religiones han puesto de manifiesto un gran dinamismo misionero que ha cautivado a muchos en el mundo noratlántico. A diferencia de estas dos religiones, el cristianismo comenzó desde una posición estratégica muchísimo mejor. Palestina puede ser comparada con un estrecho corredor entre el mar y el desierto o un puente que une a 3 continentes, Asia, África y Europa. El cristianismo pronto se esparció a estos 3 continentes, ganando su primer triunfo en forma decisiva alrededor del mar Mediterráneo. A pesar de los retrocesos o detenimientos en su avance, la fe de Jesucristo se ha expandido una y otra vez, llegando a ser la religión más difundida en el mundo. La vida más fecunda y efectiva del cristianismo corresponde a los últimos 5 siglos y su avance geográfico más grande se ha dado en los últimos 200 años. Estos años pasados fueron testigos del desarrollo extraordinario del cristianismo, no tanto numéricamente como en su influencia general sobre el mundo, llegando a estar presente en casi todos los países de nuestro planeta. Antes de considerar el progreso del cristianismo en los distintos periodos de su historia, es necesario tener una visión global de este proceso. En este sentido, el acercamiento a la historia del cristianismo de nuestro libro es de carácter global y misiológico. Cuando se observa este desarrollo de manera global, se percibe que el progreso está lejos de ser uniforme. A pesar de la oposición, los primeros 5 siglos se caracterizaron por un avance rápido y sin mayores interrupciones que resultó en el establecimiento de la fe cristiana en toda la cuenca del mar Mediterráneo. Después de Pentecostés, los discípulos tuvieron nuevas fuerzas para hacer frente a la misión encomendada por Jesús. Las primeras persecuciones los obligaron a esparcirse y a llevar el mensaje a otros lugares fuera de Palestina. Con el apóstol Pablo se abrió la puerta a los gentiles y el evangelio llegó hasta Roma, que no era lo último de la tierra, sino más bien el centro del mundo greco-romano. En realidad, Roma era la antesala para llegar hasta lo último de la tierra, como era el deseo del apóstol. Con la supuesta conversión del emperador romano Constantino a comienzos del siglo IV, el cristianismo encontró puertas abiertas para su expansión a pesar de sus controversias internas. Más tarde, las invasiones bárbaras impusieron la necesidad de un ajuste a las nuevas circunstancias históricas y frenaron el dinamismo del avance cristiano. Después de los primeros 5 siglos de avance, llegamos a los 1000 años de incertidumbre que corresponden a lo que llamamos la Edad Media. El período comienza con 4 siglos y medio de declinación, posiblemente la más seria de toda la historia del cristianismo. El primer retroceso será el más grande y prolongado de todos en la historia del testimonio cristiano. En buena medida esto se debió a la caída del Imperio Romano de Occidente, que había significado para el cristianismo un medio ambiente estable y seguro en el que en los primeros siglos la fe cristiana encontró su mayor oportunidad para una expansión rápida e ininterrumpida. Otro factor de esta declinación fue el surgimiento del islamismo en el cercano oriente, es decir, el nacimiento del rival religioso más grande del cristianismo hasta la actualidad. No obstante, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que hacia el año 950 comenzó un paulatino ascenso hasta que
o va a continuar hasta cerca del año 1350. Notemos que deberán pasar 600 años, el periodo que algunos llaman la Edad Oscura, antes de que su alcance llegue a una proporción comparable con la del año 500. Hay dos cosas importantes que notar durante este ascenso. En Occidente, la religión cristiana que sobrevivió a la civilización romana llegó a ser el núcleo de la nueva civilización europea, si bien no fue una civilización cristiana, el cristianismo ocupó en ella un lugar primordial. Y la segunda cosa es que en Oriente se ven señales de repercusión y recuperación con las cruzadas desde el año 1096 y en la nueva empresa misionera a partir del siglo XIII. Una segunda declinación comenzó hacia el año 1350 y continuó hasta el año 1500. La razón fue doble. Por un lado, en Occidente se dio la división de la cristiandad y movimientos de revuelta contra los abusos en la Iglesia. Y por otro lado, en Oriente se dio un reavivamiento del islamismo y un acrecentamiento de su agresividad. Hacia el año 1500 terminó este periodo de retroceso para dar paso a un significativo avance del cristianismo. El periodo de 1500 al año 1750 fue un verdadero salto hacia arriba. En su comienzo encontramos nuevas líneas de comunicación que comenzaron a abrirse por todo el mundo y coincidiendo con esto surgieron movimientos de un nuevo celo religioso en algunos sectores de la cristiandad occidental. El resultado fue el periodo más fecundo y rico hasta ese momento en la historia del cristianismo. Hacia el año 1750, las grandes potencias políticas que promovieron los viajes de descubrimiento y exploración cayeron de su sitial de poder y otras naciones ocuparon su lugar. Paralela a esta crisis política se dio la crisis religiosa, con una pérdida de vigor y un enfriamiento del celo cristiano. En Europa esto se debió a la expansión de una actitud materialista y racionalista ejemplificada dramáticamente en la política antirreligiosa de la Revolución Francesa de 1789. En otras partes, el retroceso se debió a la declinación de las misiones católico-romanas y con el colapso de España y Portugal, que fueron los primeros patrocinadores de aquellas misiones en las nuevas tierras. Y luego la situación diferente de Francia, que durante algún tiempo sobrepasó a las naciones mencionadas como potencia católica romana. Con el fin de las guerras napoleónicas en 1815 comenzó para Europa un siglo de comparativa paz y para el cristianismo uno de progreso sin igual. En América Latina comienza el periodo de la independencia de España y Portugal y más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, el periodo de la Organización Nacional de las Repúblicas Latinoamericanas. Inglaterra se destacó como la potencia mundial más importante y la revolución industrial en la que esta nación tomó la delantera la transformó en la fábrica del mundo. Es en el marco de esta nueva situación económica y política y social que se tradujo en la expansión imperialista mundial que debe interpretarse el papel de Inglaterra en esta etapa de nuevo avance del cristianismo. A partir de comienzos pequeños se desarrolló un movimiento que difundió el cristianismo hasta fronteras desconocidas en cualquier momento anterior de su historia. Es en este periodo que la religión cristiana llega a ser universal en el sentido geográfico de la palabra, es decir, no solo tiene un mensaje que es para todas las personas, sino que realmente llega a ganar a las personas de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas.
El movimiento misionero moderno surgió en Inglaterra y se extendió entre los protestantes en el continente europeo y en Norteamérica. A los católicos romanos, que habían ocupado un lugar muy importante en el periodo anterior, es decir, de 1500 a 1800, les costó mucho tiempo adaptarse a las oportunidades de esta edad, pero pronto comenzaron un nuevo trabajo misionero. Protestantes y católicos, y en parte los ortodoxos, entre los años 1800 y 1914, esparcieron el cristianismo a lugares a los que hasta entonces no había llegado. En este sentido, el siglo XIX ha sido llamado el Gran Siglo. El último periodo se inauguró después de 1914 y coincide con el siglo pasado. Este tiempo ha sido un periodo de enormes desafíos de todo tipo para el testimonio cristiano, especialmente la comprensión de la fe y el desarrollo de una pluralidad muy amplia en la adoración y el servicio cristianos hicieron del siglo XX un siglo de grandes cambios. Muchos de estos cambios resultaron en el cambio de eje de la influencia del testimonio cristiano a nivel global. Este eje pasó de estar ubicado en el hemisferio norte a localizarse en el hemisferio sur. Con esto comenzó el proceso de globalización del cristianismo, proceso que continúa intensificándose en el siglo XXI. Todos los siglos de la historia del cristianismo pueden ser designados por sus tendencias o eventos característicos. ¿Qué nombre podemos darle al siglo XXI o cómo podemos caracterizarlo? Quizás es muy pronto para darle un nombre, pero posiblemente sea el siglo del fin de la historia del testimonio cristiano. Por cierto, estamos muy cerca de los eventos como para estar seguros de sus causas, de su significado y de su orientación. Además, el siglo está comenzando y estamos muy lejos de poder hacer una caracterización general del mismo. ¿Será este el último periodo o un quinto retroceso y la liquidación del cristianismo histórico? Muchos europeos, conscientes del secularismo, el agnosticismo y el proceso de descristianización imperante en sus países, responden sí. Algunos norteamericanos, con el pobre desarrollo denominacional y permanente decrecimiento numérico en el protestantismo troncal, también dirían sí. No obstante, si interrogamos al continente asiático, las respuestas serían diferentes. Según los lugares, en China, con el advenimiento del comunismo, el cristianismo casi fue cortado de raíz, pero a comienzos del siglo XXI había más de 150 millones de cristianos confesantes en la iglesia subterránea de esta populosa nación. En otros países de Oriente, las iglesias cristianas han pasado y están pasando por momentos de extraordinario avivamiento y desarrollo, como en Corea del Sur, Indonesia e India. En África, a pesar de los choques políticos, raciales y culturales y el avance persistente del islamismo desde el norte hacia el sur, el progreso del cristianismo continúa siendo notable. En algunos países africanos el desarrollo es explosivo. En América Latina no se ha dado todavía un gran avivamiento de la fe, lo que no significa un retroceso, sino una oportunidad. Es posible que el continente latinoamericano sea testigo en las próximas décadas de una revitalización del cristianismo que afecte a toda la cristiandad si es que el Señor no retorna antes. Ya hay indicios verificables de este proceso de renovación espiritual y crecimiento de las iglesias. Por otro lado, América Latina se está volcando masivamente a una comprensión evangélica, más específicamente pentecostal y carismática de la fe cristiana, con tasas récord de crecimiento. Del resumen histórico anterior,
surge la observación general de que después de cada retroceso vino no solo una recuperación, sino un avance de grado superior a los anteriores. Es de notar también la continua y creciente influencia del cristianismo. Tomada en su conjunto, la línea de desarrollo muestra un crecimiento, avance, logros y realizaciones que van más allá de lo que cualquier otra religión en el mundo haya logrado jamás. Es pues como parte de esta línea de desarrollo que analizamos y estudiamos la importancia de cada período de la historia del cristianismo en nuestro libro de texto, Historia Global del Cristianismo.